Bienvenidos a la segunda de las sesiones del Druida. Hoy vamos a analizar cómo la inteligencia artificial nos ayuda a quienes nos dedicamos a la gestión de comunicación de crisis y cómo ayuda a las empresas a gestionar los momentos difíciles, a saber prever escenarios que se pueden encontrar, a detectar riesgos, a identificar amenazas y sobre todo a tener un control permanente del entorno. En primer lugar, sí me gustaría determinar a qué denominamos riesgo, ¿no? Riesgo desde el punto de vista sistémico, como es natural por mi profesión, que es diseñador de sistemas, definimos como la intención ajena por la capacidad ajena de hacerte algo, que eso, intención por capacidad, le denominamos amenaza, y multiplicado a su vez por tu vulnerabilidad propia. Que es algo básico para la reputación. La reputación de las empresas, ustedes lo saben, es un escudo frente a las crisis y es además un generador de actitudes positivas frente a marcas, frente a corporaciones, frente a compañías, y por tanto es el gran capital de las empresas, un capital intangible, pero que tiene una incidencia directa en aquellos valores tangibles de las empresas y sobre todo en la cuenta de resultados. Bien, quienes nos dedicamos a la comunicación de crisis sabemos lo difícil que es la detección de alertas y la identificación de amenazas. Sabemos que es en ese terreno en el que hay que jugar. Sabemos que es muy importante detectar, por ejemplo, estados de opinión, conversaciones que en las redes van creciendo y que al final determinan la opinión de las personas y por tanto generan y cuajan en actitudes que tienen incidencia en el negocio de las empresas. La inteligencia artificial en esto es un aliado imprescindible. Alguien puede tener la intención muy alta de hacer algo contra tu organización, pero si su capacidad o sus recursos son bajos, el nivel de amenaza va a ser medio o bajo. Sin embargo, si su capacidad es alta, el nivel de amenaza va a ser alta. Pero si la vulnerabilidad con respecto a ese tipo de amenaza de tu organización es baja, el riesgo será siempre medio o bajo. Es decir, tiene que ver con esos tres parámetros: intención, capacidad y vulnerabilidad. ¿Qué ocurre en las compañías, en la mayoría de las organizaciones? Que en primer lugar no tienen muy claro cuáles son la taxonomía, la clasificación de amenazas, porque para determinar qué es una amenaza o un riesgo para ti, deben de tener claro, tiene que estar enlazado con el plan estratégico de la organización, con los objetivos de la organización, y a partir de ahí determinar cuáles son los escenarios de riesgo que te puedes encontrar. Esos escenarios de riesgo coinciden con aquello que denominamos en la teoría de escenarios indeseables, ¿no? El conjunto de amenazas a las cuales una compañía o una organización se puede enfrentar puede decirnos claramente en cuál tenemos que incidir a partir del conocimiento de la vulnerabilidad propia con respecto a ese subconjunto de las amenazas de todas las posibles. De hecho, en el mundo de la seguridad nacional ya no se establece como elemento primario la intención, sino tu vulnerabilidad y la capacidad del otro para poder hacerte algo. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos asume que hay un montón de gente, de organizaciones, países que tienen intención de hacerle daño. Solo un subconjunto de ellos tienen la capacidad para hacérselo y solo Estados Unidos es vulnerable en determinados hechos con respecto a esos países. Por tanto, puedes orientar muy bien tus esquemas o tu mapa de riesgos sobre el cual afrontar luego lo que denominamos la alerta temprana, aquellos indicadores, aquellos indicios, aquellas variables, aquellos hechos emergentes que nos pueden determinar que nos enfrentamos a la materialización o a la amenaza de que se produzca un riesgo corporativo. Porque nos ayuda a gestionar la complejidad del mundo. El mundo cada vez es más complejo, en el mundo cada vez hay más actores
En el mundo se da la ley de la mariposa, aquella mariposa que mueve sus alas en Japón termina creando un viento que nos afecta y que puede ser un huracán, y por tanto debemos tener herramientas que nos ayuden a tener un control permanente, estricto, riguroso y tremendamente fino de los cambios en nuestro entorno, que tienen incidencia en nuestra reputación. No hay para esto ninguna otra herramienta que sea tan útil como la de la inteligencia artificial, gestionada sí por humanos, interpretada por humanos, programada por humanos, analizada por mentes humanas que no solamente tienen que tener en cuenta aquellas conclusiones que nos ofrece la inteligencia artificial, sino que tienen además que generar actitudes, comportamientos y tomar decisiones adecuadas a aquellos estados de opinión, a aquellos cambios, a aquellas alertas y aquellas amenazas que nos detecta la inteligencia artificial. Sistemas de inteligencia artificial que llamamos de testeo y gestión de hipótesis, que nos permite simular y planificar los juegos de hipótesis de riesgo y a partir de ahí establecer cuáles son las variables que hay que controlar y que hay que monitorizar para ver cuáles pueden ser los escenarios de alerta y el nivel de tendencia de escalada de dicha alerta antes de que se produzca ese riesgo y que podamos controlarlo en tiempo útil, como digo yo siempre, de planificación, reflexión o de reflexión, planificación y acción. Cuando introduces un sistema inteligente en una organización, mejora en 3 o 4 elementos de una forma sustancial. Por ejemplo, en su actividad de negocio habitual mejora la precisión, la granularidad en cuanto al conocimiento de la situación alrededor de su área de negocio, pero es un área de negocio que ya conocen, son expertos, etcétera, etcétera. También se producen mejoras sustanciales en las capacidades de la detección y la alerta temprana de riesgos, que pasa a ser muy mala o indetectable a ser regular o buena. Y en otro ámbito, en otro capítulo, estudiaremos, porque tiene mucho que ver con los riesgos, la detección y la alerta temprana de oportunidades, que está muy relacionada con los riesgos, porque una oportunidad es la intención propia, por la capacidad propia que tienes de hacer algo a alguien, es decir, la amenaza que puedes producir a alguien por la vulnerabilidad del otro, es decir, tu oportunidad de cambiar el statu quo en una situación tiene que ver con tus capacidades, con tus intenciones, pero sobre todo con la detección de la vulnerabilidad del otro. Sin estas herramientas sería imposible gestionar entornos muy complejos, donde los actores son cada vez más importantes y donde los grupos de opinión, los grupos de presión, la opinión de personas individuales o las campañas de guerra de información que podamos sufrir tienen una enorme incidencia. En un mundo abierto, en un mundo plural, en un mundo complejo, gestionar las crisis implica tener a disposición herramientas de inteligencia artificial. Ludiana Binomial tenemos primero una escucha activa a partir de una clasificación del riesgo de las distintas empresas en función de su área de actividad, de sus objetivos estratégicos, para establecer o identificar automáticamente posibles riesgos reputacionales, posibles riesgos en las operaciones que están realizando, posibles riesgos estratégicos a medio y largo plazo. Y además estamos trabajando en la elaboración, junto con centros de investigación, de herramientas de testeo y gestión de hipótesis, de simulación de escenarios, de planificación estratégica de alta precisión, etcétera, etcétera, etcétera. Con mucho gusto a cualquiera le ofreceremos más información sobre estos ámbitos de servicios y estas líneas de trabajo y de investigación.